Bueno, estamos llegando al final de este segmento eh, en la jornada que es recibir revelación, y qué bueno que ya podemos iniciar esta sesión. Eh, no sé si hoy terminamos o terminamos en otra sesión más, pero vamos a recibir la guianza que nos corresponde, ¿no? en este asunto. Y Helen, quiero invitarte a que por favor des gracias. Sí. Papá, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por esta mañana que nos traes a recibir de ti, a recibir verdad, Padre. Te damos gracias por lo que tú vas a escribir hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, porque lo que tú escribes, Padre, nadie lo puede quitar. Te damos gracias por este alimento, este pan de vida que tú nos das. Gracias por los que van a oír este video y van a recibir también de ti. Te damos gracias por todos los que estamos participando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos llegado a un punto muy importante en el proceso de aprender a vivir revelación, y vamos a permitirle al Espíritu Santo traernos a un resumen global de todo lo que hemos recibido hasta hoy y a un cierre de este segmento para poder entrar a los segmentos que siguen. Nos restan aún dos segmentos muy importantes en relación a vivir revelación que van a... Quiero escucharles a ustedes qué ha significado este tiempo, ¿no? Y vamos a hacerlo una vez que hayamos visto el resumen. Pero empecemos con un pequeño recorrido de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y ustedes tienen ahí su guía y podemos paginar, ¿no? En primer lugar, ya hablando sobre revelación, hemos entendido que revelación forma parte de 4 operaciones que el Espíritu Santo lleva a cabo en cada una de nuestras vidas para cumplir el objetivo de hacernos perfectos como hijos de Dios. Una vez que pasamos la etapa de nuestra regeneración, que es recibir la verdad de cómo Dios nos engendró, cómo Dios nos hizo libres por muerte con Jesús de la naturaleza humana y cómo nos hizo una nueva creación, y entendimos que esa creación vive del Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que es el fundamento de nuestra nueva existencia, ahora tiene que ser llevado a la perfección. Tenemos que crecer y desarrollar hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y lo hermoso de esto es que es obra de Dios y que tenemos ahora esta verdad, la entendemos, la estamos no solo viendo, sino también viviendo, que página 9, ¿no? Nos muestra las cuatro operaciones del Espíritu Santo: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia, siempre trabajando en conjunto para renovar nuestro entendimiento y para traernos a la vivencia de la naturaleza de Dios en comunión con Él. Y bueno, una vez que esto fue puesto en nuestros corazones, lo próximo fue empezar a entender, bueno, ¿qué es revelación? Y empezamos a ver que es un trabajo de Dios que
que nos introduce a una vida en luz. Y entendimos lo que ya conocíamos, pero que no entendíamos en los términos de Dios, la existencia en tinieblas, en confusión, en ignorancia, en impotencia, etcétera, 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 que define la condición humana y que ahora ya no estamos allí, que ahora nos corresponde vivir en luz y esa luz nos es provista por el Espíritu Santo. Entonces tuvimos todas estas páginas hasta la página 12, donde venimos a dar estos pasos eternos, ¿no? De elijo aceptar que mi existencia es en luz, recibo al Espíritu de revelación para que yo pueda ver lo que me es provisto y me presto conscientemente a vivir con Abba el proceso porque soy hecho su hijo. Y entonces en la página 13 entramos a ver dónde ocurre este alumbramiento, dónde ocurre estas operaciones divinas y vimos que es en nuestro espíritu. Y que es allí donde tenemos que aprender a recibir revelación y luego empezamos el proceso de vivirla, ¿no? Que esto se vive, que es algo constante. Y eso nos llevó a la página 14. En la página 14 estuvimos recibiendo la verdad de lo que causa revelación. Revelación me trae a vivir fe. Y empezamos a recibir de una manera más profunda la operación de fe en nuestro ser. Nos da seguridad porque nos permite creerle a Dios activamente. Y es un aprendizaje. Hace rato Marco y yo estábamos platicando sobre cómo se habla en fe, ¿no? Cómo se piensa en fe, cómo se habla en fe. Y hay una escritura que dice, creí por lo cual hablé. ¿Sí? Entonces esa secuencia siempre ocurre así. Creí por lo cual hablé. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero vimos que la fe es un poder divino que nos es dado para creerle a Dios, para que tengamos la capacidad de creerle activamente y que nos es ministrado de manera constante. No es un don que yo ando cargando y yo lo uso, sino que es una ministración constante que recibo escuchando a Dios en mi espíritu. Y por lo tanto esto se vuelve un aprendizaje importantísimo, ¿no? Vivo escuchándole, allí empieza todo mi proceso racional, sí, que es completamente distinto al proceso racional humano, ¿no? El proceso racional humano no empieza escuchando, empieza pensando, empieza buscando cómo armar las cosas. Pero en la vida nueva, el único orden que funciona es si empiezas escuchando. Porque eso te va a permitir escuchar el testimonio del Espíritu a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios y tú vas a poder responder Abba Padre y ya tienes una conversación divina que es vivificante. Y entonces esta revelación de inmediato produce redargüimiento, como he estado viviendo, y corrección nos lleva a entender y a comprobar qué sucede cuando lo hago correctamente, cuando empiezo escuchando a mi Padre. Pues sucede que Él me ministra su vida, Él me ministra lo que Él es y puedo vivirlo, ¿no? Y entonces empieza a operarse esta transformación, esta corrección que nos permite crecer en la semejanza de Jesús, ser instruidos en justicia. Bueno, vimos que la fe hace realidad todo lo que Dios ya hizo a nuestro favor,
por ejemplo, el hacernos justos. Muy bien, cerramos esa parte para resumir el asunto de la fe, ¿no? Vivo la justicia, soy ministro de justicia, y eso me lleva a, en esa justicia, en ese estado de justo, es como puedo ahora vivir comunión, ¿sí? Es como puedo verme en semejanza con mi Padre y con Jesús. Y es ahora la obra de fe es traerme a entrar y permanecer en el reposo divino que me corresponde vivir como hijo o hija de Dios. Y es un aprendizaje. Por eso tienes que entrar al reposo de Dios, tienes que aprender a permanecer en el reposo de Dios. Porque eso es antihumano. La naturaleza humana no acepta eso, no lo puede vivir. Romanos capítulo 8, verso 5, si no me equivoco, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, en la naturaleza humana no hay reposo, no hay tal cosa, eso es imposible. Pero la naturaleza divina es una naturaleza que opera en reposo, ¿sí? Porque nuestra participación es unirnos a Dios para que Él sea el actor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es el aprendizaje al que fuimos introducidos. Entonces, ese aprendizaje permite la operación máxima de la fe, que es las obras de Dios. ¿Sí? Que nosotros podamos interiormente permitirle a Dios hacer lo que ha prometido de nosotros, conformarte a la semejanza de Jesús, y hacer contigo en uno las obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas. Y esa es nuestra nueva realidad, ¿sí? Conforme crezcamos, esto será más y más y más y más natural y fluido, y veremos cosas maravillosas, porque Jesús dijo que Él y el Padre han planeado que nosotros vivamos cosas aún mayores de las que Él vivió aquí en la tierra. Juan 14:12. Que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, por cuanto yo voy al Padre. Así que esto es lo que estuvimos viendo en resumen, aprendiendo a vivir fe y entendiendo que esto es para siempre, esto es una escuela que va creciendo. Debo mencionar que en la cuarta operación de fe es donde debemos entender eh, la purificación de nuestra fe. Que nuestra fe, cuando decimos nuestra fe, no estamos hablando de una fe diferente a la que está siendo ministrada, sino es esa fe que te es dada o puede funcionar pura en ti como Dios te la dio, o va a ser estorbada en nuestro corazón por todos los argumentos y todas las cosas que no han sido todavía purificadas. ¿Sí? Entonces, uh, la parte maravillosa de entender la purificación de nuestra fe es que si lo entendemos, lo vivimos correctamente. ¿Sí?
En lugar de sufrir la confusión de, híjole, es que a mí me falta fe, es que yo batallo. No, es que Dios te va guiando a donde están las fortalezas y los argumentos y las cosas que impiden que vivas la fe plenamente, con el fin de que le permitas a Él hacer su obra. Y eso se combina con reposo, ¿sí? Cuando yo me estoy esforzando por creer, ahí no está operando la fe de Dios. Y un ejemplo maravilloso de eso es Jesús y Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás no podía creer? Sí, y fue honesto, dijo, es que yo no puedo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, ven Tomás, déjame sacarte del bache. Sí. Y humanamente ves eso como, Tomás el incrédulo. Pero divinamente Jesús no vino a condenarlo. Le dijo, bienaventurados los que pueden creer sin ver. Tú no puedes, entonces yo no te abandono, aquí estoy. Ven, mete tu mano aquí, pon tus dedos aquí y cree. Y esa palabra es de fe, te das cuenta, es una palabra de poder, es una palabra de vida. Cree. Entonces Jesús está como autor y consumador de la fe en nosotros. Él está dedicado a la purificación de tu fe. ¿Sí? Y entender eso, vivir eso. Yo no sé en qué dimensión lo vimos en nuestras sesiones, pero soy guiado a enfatizar eso para que en sus corazones esté clarísimo. Cada día donde Dios me habla y yo batallo, es un punto de purificación de mi fe. Y así lo debo vivir. Padre, gracias porque vas a limpiar esto en mí. Vas a habilitarme en que yo pueda andar en fe, creerte. Y te dispones a vivir esa santificación, la vives y ¡pum! Ya, se acabó el problema. En lugar de estar atorados en algo, ¿sí? Y todos hemos cometido ese error en ignorancia y algunos por muchísimo tiempo, ¿no? Pero cuando entiendes que la obra es de Dios, la purificación de tu fe es de Dios, puedes encontrar congruencia en una serie bastante nutrida de escrituras donde Dios dice que Él se va a sentar a afinarnos como se afina la plata. ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosísima, pero una vez que entra a tu espíritu, ¿con qué se encuentra allí? Y en lugar de que sigamos viéndonos como los dueños del problema, que eso no es fe, ¿sí? Tenemos que vernos como los receptores de la promesa. ¿Sí? Lo que haya en mí que no funcione en fe, Padre, tú te has comprometido a resolverlo. Así que aquí estoy, para que me limpies, para que me purifiques, para que derribes argumentos en mi corazón que no permiten que yo viva lo que tú has hablado. Y eso es maravilloso, ¿no? Poder verlo. ¿Se dan cuenta cómo eso trae reposo? O sea, todo tiene que ser traído a reposo. Y ese reposo sencillamente quiere decir que yo no soy el responsable de hacerlo y que me entrego al responsable para que lo haga en mí. Entonces, como cuando vas al dentista, ¿no? Pues si quieres que te atienda, tienes que entregarte, ¿no? ¿Sí o no? Tienes que sentarte y tienes que seguir las instrucciones y dejar que la persona haga su trabajo en ti. No le puedes ayudar,
no puedes estar metiendo la mano, no puedes estar opinando. Por eso a los dentistas les encanta cuando abres la boca, porque ya no puedes estar alegando, ¿no? Entonces, el asunto es entender eso. Eso es el trabajo de fe para traerme a reposo. No es mágico, ¿sí? No es pensar, por ejemplo, porque he escuchado esto. En varios de nosotros el decir, pues es que me salí de fe, es que no estoy en fe. Y ese tipo de pensamiento sí te saca de fe. Sí, porque lo correcto es decir, mi Padre está limpiándome aquí. Estoy en un proceso de limpieza donde todavía no vivo esto en la plenitud de su promesa, pero estoy en eso con Él. ¿Ves la diferencia? Y en lugar de sufrir la tensión de no puedo, entonces vives el gozo de que estás avanzando, de que estás permitiéndole a Él hacer en ti lo que ha prometido. Y conforme esta verdad crezca en tu corazón y la vivas más y más y más y más, pues va a ser mucho más sencillo el que Dios nos santifique de todo lo que resta en nosotros que está oponiéndose a creerle. Sí, pero es trabajo suyo, no tuyo. Jesús dijo, yo te haré descansar. ¿No? ¿O no lo dijo así? No dijo, aprende a descansar, hombre. Yo te haré descansar. Entonces, cuando traes el corazón del espíritu todo así aturdido, echa mano de su promesa y dile, hazme descansar. Tú le entiendes a cómo está la cosa aquí adentro y qué tienes que hacer. Pero es tu derecho como hijo o hija de Dios ser traído al reposo divino. Y en ese reposo, repito, la obra final de la fe es ser uno con Dios, participar de sus obras. Entonces esto fue una etapa muy, muy importante que no debe ser descuidada. Todo lo que nos ha sido dado es para que crezcamos en ello, ¿sí? Por eso hablamos que pasos de fe no es pasar por ahí y olvidarte, sino es entrar a una vivencia eterna. Y eso fue lo que siguió. Bueno, si voy a vivir fe, ¿cómo funciona? Pues entro a las vivencias divinas por los pasos de fe y en esas vivencias Dios va a perfeccionar su verdad en nosotros para escribir en nuestro espíritu convicciones eternas. Es la página 15. ¿Sí? Y donde ustedes tengan huecos, por favor, esto ya es una responsabilidad personal, ¿sí? ¿Qué tan perfecto quieres que Dios te deje? Bueno, tienes que invertirte en ello. ¿Cómo? Pues regresa a que Él te lo explique más ampliamente. ¿Te das cuenta? O sea, los recursos ahí están, las sesiones que hubo están, el Espíritu Santo, por supuesto, va a rebasar todo lo que nos dio en la sesión de manera personal conforme nos invirtamos en buscar que eso quede escrito, ¿no? Y la evidencia de que está escrito es que funciona naturalmente en ti. Ya no tienes que andarlo pensando, acordando, sino que ya es quien eres. ¿Sí? Y es maravilloso poder en fe vernos en ese estado final, ¿no? Cuando Dios diga, ya acabé contigo, wow.
Eso va a ser maravilloso. Y va a suceder, porque es su promesa. Entonces, de ahí nos fuimos a pasos específicos que nos han sido ministrados en esta etapa, y fue el paso de tinieblas a luz, a ser luz, no solo a andar en luz, sino a aceptar, a recibir el ser hechos luz. Segundo es de esclavitud a libertad, a ser libres. Tercer paso fue de ser diferente a Dios a ser semejante a Dios. ¿Sí? Porque de otra forma no puede haber comunión. Y ese paso, cada paso es importantísimo. Este paso es asombroso, ¿no? El recibir semejanza para vivir comunión con Él. Y que eso ocurre por el nuevo nacimiento, por ser hecho una nueva creación que nace de Dios, y poder ahora vivir eso, y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en mi espíritu en semejanza conmigo, no en desemejanza, ¿sí? No soy el jacalito donde Dios visita de vez en cuando, pero pues Él es divino y yo soy carrizo, ¿no? Por ejemplo. Sino que yo soy lo que Él es. Nací de Él. Y por eso podemos vivir comunión. Y allí Dios tiene que hacer el milagro de convencerte, de demostrártelo, de comprobártelo y de convencerte. El cuarto paso de fe fue entrar a su promesa eterna, ¿no? A su fidelidad eterna. Todo lo que soy está seguro porque Él es fiel, y entonces puedo depositarme en Él, puedo entrar y permanecer en su reposo, porque ya tengo garantizado mi destino. No estoy, pues a ver qué pasa, ¿no? Sino que tengo una expectativa bien concreta, bien firme, de mi destino es ser hecho idéntico a Jesús. Y se está cumpliendo. ¿Sí? Y dar ese paso de fe es importantísimo, importantísimo, como todos los demás. Bueno, eso nos llevó a entender cómo vivir esos pasos de fe. En la página 17 estuvimos un rato aprendiendo a vivir divinamente estas cosas. Y no vamos a repetir cada vivencia, pero en general estuvimos aprendiendo a vivir, ser luz, recibiendo verdad, recibiendo el alumbramiento que el Espíritu Santo da. Nos entendimos como el foco eléctrico, ¿no? Si recibo, brillo, alumbro. Y eso es el estado constante de nuestro ser, estar recibiendo para hacer luz. Estuvimos aprendiendo a usar nuestra libertad, que ya no somos esclavos y jamás lo vamos a hacer, por eso tenemos que estar eligiendo constantemente. ¿Me uno a Dios o no me uno a Dios? Eso es realmente la decisión más importante que ejercemos a cada momento. Viene un asunto, me lo pongo a pensar solo, no me uní a Dios. Viene un asunto, me pongo a escuchar, me estoy uniendo a Dios. ¿Te das cuenta? Es esa elección. Tengo que aprender a vivirla en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y luego entramos a la vivencia de comunión, y es, me veo como hijo, me veo como Jesús se ve, para
recibir de mi Padre y vivir lo que Él tiene preparado, o no me veo allí, ¿no? Me veo todavía independiente. Y eso es la vivencia de comuniones. Aquí estás, Padre, yo soy uno contigo, te escucho, y es vivir esta conversación eterna que Él quiere tener contigo. Y que en ese proceso la santificación ocurra, ¿no? Y cuarto es, yo disfruto las obras de mi Padre. Él hace y yo participo de lo que Él hace. Entonces, de eso nos llevó a entender convicciones. Bueno, el proceso de las vivencias resulta en el convencimiento absoluto que deja escrito eternamente en mi espíritu la verdad que voy a vivir. Y estamos viendo cómo se cumple el pacto de Dios. Pondré mis leyes en tu mente, revelación, y las escribiré en tu corazón, redargüimiento y corrección. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué sigue? Crecer en esas verdades, en la vivencia divina, instrucción en justicia. Así que fuimos por cada verdad a la que entramos a vivir para entender el proceso de convencimiento que Abba está viviendo con nosotros. Y esto nos permite entendernos en una relación maravillosa con nuestro Padre, ¿no? Donde Él va introduciendo a nuestras vidas su verdad y nos va invitando. Porque recuerden, esta es una relación en libertad, no es esclavizante. Yo tengo que participar consciente y voluntariamente, pero Él me va convenciendo, ¿sí? Y en amor va construyendo en mí la mente de Cristo, dándome el entendimiento divino. Y entonces veo que mi Padre está constantemente sirviéndome. El Espíritu Santo está constantemente prestando estos servicios divinos. O sea, es una cosa maravillosa verte en ese estado, ¿no? Y mientras más lo vivas, más descansas. Porque descubres que no se necesita de tu poder, no se necesita de tu esfuerzo, no se necesita de tu sabiduría, no se necesita de que tú aportes nada de lo que eras humanamente. Que si aprendes a recibir, a permitir, vas a disfrutar la obra de Dios en ti. Entonces, eso es el resumen de lo que hemos cursado en estos meses. Les toca a ustedes ahora hablar de su propio resumen y de lo que Dios le ponga en sus corazones. Vamos a empezar con Helen, por favor. No, no te escuchamos, Helen, no sé por qué. Bueno, vamos a darle oportunidad a Helen que busque arreglar eso. Elizabeth, te escuchamos. Pues yo he vivido todo esto con mi papá. Estoy en una escuela literal de fe en la que él me habla, yo escucho y ya no me hago yo responsable por lo que él me dice, sino que estoy expectante de lo que él va a hacer en mí. Y estoy en espera de poder
funcionar así todo el tiempo. Ya he empezado a hacer obras con mi papá que me dejan con la boca abierta, que digo yo, wow. Pero también he empezado a dudar y creer que yo me equivoqué en algo, y donde empiezo yo a pensar, se traba la cosa y ya no veo, ¿no? Y entonces no, no recibo condenación porque entiendo que estoy en Cristo y ya no hay ninguna condenación. Pero pues ahí me sé bebé y sé que Él va a perfeccionar mi fe, y estoy ansiosa por poder participar con Él de lo que Él quiere hacer, ¿no? Estoy emocionada de lo que Él se emociona, me imagino, cuando me ve que al fin le creo. Y me entristece un poquito a veces cuando no le creo, pero me alegra saber que ya no soy responsable yo por producir la fe, sino que Él me la va a seguir ministrando. Y pues es una manera completamente nueva para funcionar. Y, y el descanso que trae pues es total. Y pues estoy tan agradecida por todo esto, porque es ahora sí una novedad de vida, ahora sí es Cristo en mí, y pues es una esperanza de gloria, ¿no? De lo que Él va a hacer. Y es todo por ahorita. Gracias, Elizabeth. Qué maravilloso testimonio de Dios, ¿no? Lo que Él está haciendo con su hija, cómo está siendo encauzada a la glorificación prometida. Y lo que hablamos hoy sobre la purificación de nuestra fe, creo que es tan importante tenerlo presente. Si en lugar de entristecerte cuando notas, porque nos damos cuenta cuando empezamos a dudar o empezamos a batallar con algo, no, ese es un momento precioso realmente, si lo vivimos en fe. Es, Padre, échale, o sea, trabájale aquí porque aquí no estoy trabajando en tu paz, aquí se me están torciendo los cables, ¿no? Como lo quieras tú expresar, Él te entiende, lo que Él quiere es tu consentimiento, pues. Y Él está listo para operar esa limpieza eh, y el entendimiento, vivir, por eso es que no hay transformación sin entendimiento. Sí, por eso es la perfección de la palabra de Dios. Cuando en Romanos 12 dice, transfórmate por la renovación de tu entendimiento, está dándole al clavo ahí Dios. O sea, él no te transforma si tú no lo entiendes, porque entonces sería un trabajo forzado, impuesto, no participativo, y eso violaría los principios o la ley del amor, ¿sí? Las leyes del nuevo pacto son leyes vivas, leyes vivificantes. Cada aspecto de la naturaleza divina es una ley, la ley de la fe, la ley del amor, la ley de la paciencia. En su momento Dios nos hablará de eso, pero y todas dan vida. Por eso en Romanos 8 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, sí, estamos bajo un nuevo régimen legal, pero es diferente al viejo, ¿sí? Porque es vivificante. Entonces, maravilloso, Elizabeth. Gracias por compartirnos esto. Silvia, vamos contigo, por favor. Ya. Yeah.
Buenos días, mis hermanos. No me ha sido posible escuchar todo, pero no sé sobre qué haya preguntado porque tengo muchas cosas que compartir, pero no quiero cantinflear. Queremos escuchar en resumen todo este proceso que has vivido para empezar a aprender revelación. ¿Cómo lo resumes? ¿Qué nos compartes al respecto? Bueno, papá me ha enseñado que antes me obstruía el que uno, pensábamos que el tener conocimiento pues de su palabra o de lo que nos habían enseñado, yo pensé que estaba bien, pero vi y entendí de parte de papá que esos argumentos obstruían cuando él me quería revelar alguna verdad según el acontecimiento que yo tuviera. Entonces, orando a él, platicando, con él, le decía, le platiqué con él y le dije, papá, esto, así, pues yo pensaba, yo sé que él lo sabe, pero yo quiero que usted me muestre su verdad, me convenza cuando no me convenza cuando no entienda, que usted me guíe en cada paso que yo dé. Entonces, esta semana no estuvo mi esposo, ahora sí que estuve solita con papá y aún trabajando con mis manos lo de la mudanza. Le decía a mi esposo antes de que él se fuera, a donde quiera que volteo, veía yo, me provocaba pesar o carga el decir cómo le voy a hacer, y ya dije, espérame, no es cómo le vas a hacer, lo vamos a hacer juntos, papá. Y entonces papá me mostraba, me dice, mira cómo está esto, así. Eso así sucede en tu cabecita y en tu corazón. Hay muchas cosas de las que están saturadas en cada uno de mis hijos. Y eso son barreras que impiden que mi verdad penetre, no porque no pueda, sino porque he respetado sus decisiones. Diariamente, a cada paso que da, te doy a elegir el camino a la vida o el camino a la muerte. Entonces, los hijos se afanan, se llenan de buscando soluciones y no, yo estoy ahí. Y hay una palabra en Apocalipsis que fue hermosa, en donde dice que nos dice que acá está, que tengo dos Biblias, pero hay una que super mega rayo y anoto todo. Tú tienes, dice, después de esto, en el 4.1, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de esta. Luego en el 12, en el mismo 5:12 dice, me decían a gran voz que el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. Y me dice que si soy coheredera con el Señor, con Jesús, yo tengo derecho a ejercer esas cosas, a tomarlas para vivirlas y dejar de andar buscando en el lugar equivocado las soluciones, andar buscando cómo resolver tal o cual cosa. Y por primera vez en estos 27 años de ser hija de Dios, he podido escuchar más claramente su voz, cómo le hablo y él me contesta. Cómo le pregunto, él me responde. Cómo, qué hacer en esto, él me dice cómo hacerlo. Y fue una semana hermosa porque quitó todos los distractores que tenía. Y créame que cuando se fue mi esposo, le digo, es que no sé estar sola. Pero me dice, no estás sola, estoy aquí, estoy yo, papá, estoy yo, Jesús, tu promesa, tu regalo, y estoy yo, Espíritu Santo, que me van a guiar en estos pasos, en donde estás, en donde estamos contigo. Y es la primera vez, mis hermanos, que siento como si salen fuentes de agua viva en mí, dentro de mi ser. Se fueron los temores, se fueron los miedos, se fue el estar preocupada por mi nieto, por mí misma, el decir, el confort, la manifestación de esa Trinidad hermosa estar en mi ser. Esta semana dejé de tomar el medicamento que era para la ansiedad, y cuando me sentía, me decían, no, yo dejé esos medicamentos también para ser usados, pero es para mostrar la limitante del ser humano. Y él me decía cuándo lo debí tomar, pero en cada una de las áreas en las que estuve batallando, papá me está haciendo libre. Puedo sentir cómo oxigena mejor mi corazón, cómo se manifiesta, cómo siento su presencia. No sé cuánto serum me quitó de mis oídos, no sé cuánta catarata de los ojos. He podido disfrutar de una manera especial el que Él esté en mí, el permitirle todo lo que estoy haciendo, lo estás haciendo y lo estoy haciendo contigo, papá, no yo. Y fue hermoso, mis hermanos. Hubo que levantar cajas, hacer esto, el otro, pero le digo, tú eres mi fuerza. Y fue hermoso cómo el cuerpo, en el alma y el espíritu, Él está ahí, en esas tres áreas, porque Él es tripartita y somos cuerpo, alma y espíritu, y Él trabaja en cada área de nuestro ser. No trabaja nada más en mi cuerpo. Y eso como que de repente pensaba como cuando te pones un suéter, ay, es que necesito fe. Y les confieso, y les comparto, ay, necesito fe, pues iba y oraba y como que me ponía un suéter de fe, pero se me acababa pronto. Es que necesito fuerzas, pues me voy a tomar el omega 369. No, yo ya no necesito eso, papá es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Él es mi omega. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir. No sé si estoy en el mismo canal, pero estoy tratando de resumir a lo que ustedes me están compartiendo. Y pues siento así como Tarzán, gritar fuerte, porque siento poderoso mi corazón, siento su poder aquí.
Y pues algo que había dejado de hacer es, hoy salí a caminar a las 6 de la mañana porque llegó de viaje mi esposo. Sí hay gente caminando a temprana edad y cómo pude ir dándoles esa palabra de aliento, pero no lo hice yo, sino lo hizo papá. Y hay una vecina que se llama Pau. Había un espíritu de cuando nos revela, cuando nos da el discernimiento, cuando Él está haciendo las cosas. Esa mujer era a las 6 de la mañana. Estaba buscando cómo suicidarse. Y papá me dijo, ve y dale un abrazo de parte mía. Ve y dile esto. Mis hermanos, ese espíritu de muerte se fue de ella. Y me sentí gozosa porque había acabado de llover y ya casi no iba a ir a caminar, pero alguna fuerza interior me dijo, ve y camina. Somos el instrumento que Él quiere usar, pero a veces ni eso queremos hacer. Entonces hace tiempo le platicaba a Eli que cuando Él me dice, ve y haz esto, ya no lo cuestiono, ya no, voy y lo hago y veo su manifestación. Y fue hermoso. Bendigo sus vidas y bendigo esta forma en que lloro por primera vez de gozo, porque siento su gozo. Puedo sentir que Él está ahí, pero nosotros estamos a veces tan sordos que no lo escuchamos. Y gracias. Gracias, Silvia. Qué maravilloso testimonio de Dios contigo. La evidencia de la obra de Dios en cada espíritu es irrefutable. Y vemos el impacto benéfico, vivificante que eso tiene en el cuerpo, como lo tiene en todo lo que somos. Y es aprender a vivir la salvación. Salvación es sinónimo de salud. Y Dios está haciendo maravillas en todos nosotros y con nosotros. Acabas de hablar de obras de Dios, ¿no? Él te guió a hablar con esta persona que está siendo conducida a la muerte por el enemigo y Él vino a intervenir, a vivir intercesión con esa persona y a romper ese esquema en su corazón para sacarla de ahí. Todas esas cosas son asombrosas realmente. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Gracias, gracias Silvia. Helen, ¿qué nos compartes? ¿Ya me oye? Ya te escuchamos. Gracias. Pues en primer lugar le doy gracias a Silvia por compartirnos lo que papá está ya bien, lo que papá está haciendo en ellas, porque eso también nos alimenta y nos ayuda. Pues en resumen de todo lo que papá nos ha hablado en esta guía, ha sido vida para mi espíritu. Papá ha limpiado muchas fortalezas que estorban a poderlo vivir plenamente. Y nos ha llevado, bueno, a mí me ha llevado de la mano, paso por paso, para poder ser guiada y poder llegar realmente a vivir a papá como Silvia nos compartía, ¿no? Y sentir ese amor verdadero en nuestro corazón que nos da esa vida y que nosotros podemos ser fuente para otras personas que papá pone en nuestro camino.
había muchos impedimentos todavía, aún siendo hija, para poderlo vivir plenamente, porque me daba cuenta cada vez que recibía esta verdad por medio de estas guías, por medio, más bien el Espíritu Santo que nos estuvo guiando, ¿no? Me daba cuenta que todavía había muchos impedimentos y que todavía lo estaba yo haciendo en mis fuerzas, que al querer yo también compartir, pero en mis fuerzas, las cosas pues no se daban porque no era así, ¿no? Y estos 4 pasos, 4 verdades que nos ha enseñado el Espíritu Santo, cómo vivirlas, cómo aplicarlas, es diferente, ¿no? Cuando uno lo recibe. Y como nos cuentan mis hermanitas que se siente, ¿no? Se siente esa diferencia cuando un papá habla a través de nosotros, cómo transmite uno esa fuente de vida hacia otras personas, hacia nuestros entornos, ¿no? En primer lugar, aquí en nuestra casa, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, que yo me afanaba más antes por ellos y que ahora puedo entrar a ese reposo de mi Padre, ¿no? Cuando Él me lleva y cuando yo me dejo y puedo entrar a ese reposo de descansar en Él y no estar afanada. Puedo ver esa transformación en mí y también me llevó a respetar también los procesos de cada uno de mi familia, porque mi padre, como él me respeta y como él espera que yo participe con mi voluntad de su vida divina, entonces él me ha enseñado a también a respetar a mis semejantes, que son primeramente aquí en mi familia, y luego ya con los demás. Eso me ha llevado a tener pláticas divinas, vivencias divinas, y que cuando no está esa fe, entrar a ese reposo de mi papá para que ministre su fe y pueda yo vivir fe con mis hijos, con mi familia. La situación se oye muy difícil aquí en México por tanta corrupción, tanta violencia. Vivimos en un municipio donde hay mucha violencia, asaltos a casas y tantas cosas, ¿no? Y que llegaban momentos en que ya nada más espiaba una ventana, espiaba otra ventana y estaba así al principio, ¿no? Con ese temor porque oíamos que la vecina la asaltaron y tanta cosa. Entonces, el aprender a vivir a mi papá en estas 4 verdades me trajo a ese reposo y a esa paz en mi corazón en el que ya no estoy sobresaltada, ¿no? Ya no estoy en esa angustia. Y como les comentaba al principio, han sido fortalezas derrumbadas, bueno, limpiadas, que papá ha quitado para que no sean estorbos y yo pueda realmente vivirlo en mi espíritu. Y para mí ha sido maravilloso todos estos meses que hemos recibido verdad, han sido vida para mi espíritu, para todo mi ser. Se nota la diferencia y lo noto en cada uno de mis hermanos, ¿no? Cómo papá nos ha ido quitando todas esas fortalezas y que realmente estamos entrando a ese reposo y esa vida que papá ya tiene para nosotros. En resumen, eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Gracias, Helen. Ahí otra vez la evidencia de Dios y cómo estás empezando a conocer el reposo de Dios. Y no es un reposo de inactividad, es todo lo contrario. Pero ya no son actividades humanas. Y por lo tanto no vamos a ser desgastados y
andarnos acabando las suelas de no de los zapatos, sino de la vida, ¿no? en esfuerzos que vanos, porque no producen resultados divinos, sino vamos a estar siendo vivificados y viendo esa vida fluir, que es lo normal en la vida divina, es los ríos de agua viva, tienen que destaparse, tienen que fluir de nosotros y impactar el mundo en el que estamos. Y me encanta, ¿no? Cómo Dios te está convenciendo de que la realidad del mundo es lo que es, pero no estamos aquí para ser víctimas de él, sino para hacer luz en él. Y vamos a entender esto con mucha mayor claridad y poder en los días que siguen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso todo lo que Dios está haciendo! Manrique, te escuchamos. ¿Cómo estamos, hermanos? Buenos días. Primeramente, una disculpa. Voy llegando de viaje y vine apenas a desayunar y a bañarme y desde ahí les comparto que el enemigo no va a haber un instante en la vida del Hijo de Dios que deje de incitarlo a hacer las obras de él, del enemigo. Porque me estaba bañando y la verdad me sentía cansado, donde todo lo que es el viaje en la noche, obviamente, porque me viene en autobús. Ese viaje debe de hacerse en 12 horas el autobús, me lo hizo en 14. Pero ahí es donde uno toma elección, donde uno ya, Dios te deja la responsabilidad de que tú tomes la decisión. Y cuando el enemigo me dijo, no, pues mira, estás cansado, acuéstate, descansa, y ya luego escuchas el audio. Yo dije en mi corazón, Padre, yo no me quiero perder ese agape contigo. Yo voy a estar ahí para que tú me sigas enseñando. Y bueno, esas son las decisiones que uno tiene que aprender a tomar y a elegir. Siempre, siempre estar escuchando a Abba hablarnos lo que tiene para nosotros. Porque ¿de dónde me tomó, a dónde me tomó cuando llegó esto a mi vida, cuando Dios trajo esto a mi vida? Pues la verdad es que me sacó de un mundo de tinieblas, y no hablo de antes de conocer, de que viniera Cristo a mi vida. Aún ya cuando Cristo estaba en mi vida, ya Dios era mi Padre, yo me seguía considerando todavía como un pecador, como a veces por los errores que se cometían, indigno, y no me permitía acercarme a Abba confiadamente. Eso Dios fue trabajando en mi corazón, mi Padre fue trabajando y limpiando todos esos argumentos, todos esos engaños, derribando esas fortalezas, que al día de hoy tengo la plena seguridad, tengo la certeza de que Abba está conmigo, y que la responsabilidad
de cambiar mi vida, de transformar mi vida a la imagen y semejanza de Jesús, es completamente, completamente en la potestad de mi Padre. Entonces yo lo que sí he venido participando es en la elección de decirle, Padre, te quiero escuchar a ti, elijo escucharte a ti, y es realmente vivificante, es reconfortante escuchar a Abba, porque inmediatamente te lleva a su reposo. Todo lo que mi padre me ha venido enseñando ha sido unas enseñanzas divinas, vivificantes, pero mi padre también me ha enseñado. ¿Ya lo escuchaste? Sí. ¿Ya te lo aprendiste o ya sabes de qué hablo? Sí. Ok, entonces ahora vamos a vivirlo. Porque si no lo vivo con Abba, de nada me sirve la revelación, o de muy poco, nada más como un conocimiento intelectual o vano. Pero cuando yo decido darle la oportunidad a Abba de hacerlo en mi vida, entonces él empieza a trabajar y a mostrarme lo que yo no veía, lo que no entendía, y muchas veces lo que no sabía. Entonces, la verdad, mis hermanos, es hermoso estar en este proceso, sabiendo que la responsabilidad del cambio, de la transformación, no es mía. Simplemente yo tengo que seguir eligiendo escuchar a mi Padre hablar de su palabra. Les quiero dar un testimonio muy rápido, mis hermanos. Yo por la credencial del INAPAN, por lo general viajo en autobús, porque me sale el 50% de ida y 50% de regreso. Con 1,280 pesos yo voy y vengo a Villahermosa y de Villahermosa a Cancún. Y cada vez que me voy a ir, yo le digo a Abba, Padre, permíteme ir cómodo y descansar. Porque al final yo llego a Villahermosa 4:30 de la mañana, descanso un ratito y de ahí sigo al rancho. Y mis hermanos, la verdad, no una vez, me ha pasado muchísimas veces que se llena el autobús y yo voy solo. Y baja gente en Mérida, se vuelve a subir y yo sigo solo. Me pasó ahora recientemente de ida y me fui solo. Ahora que regresé, casi vino lleno el autobús y yo solito. Saco mi almohadita, me tendí y ya me descansé. Pero yo sé que eso no es obra ni de casualidad, no es obra sino yo sé que eso es el amor de Abba manifestado a su Hijo. Y estando en casa de mi hija, estuve orando en la noche por unos hermanos de ahí de la congregación que están viviendo una crisis muy, muy fuerte, donde ha habido amenazas de divorcio. Y estuve orando por ellos en la noche y le digo, Padre, tú eres el único que lo puedes arreglar. Yo ni siquiera estoy allá porque el hermano quería hablar conmigo, me dijo, es que yo necesito hablar contigo.
Y esas palabras que él me dijo, se las llevé a Abba y le digo, Padre, tú sí sabes, tú sí entiendes y tú sí puedes convencerlos y sacarlos de esa crisis. Y del viernes para el sábado soñé que ya todo estaba mucho mejor. Abba me mostró lo que él estaba haciendo en sus vidas y me mostró que, porque tenía mucho tiempo, mis hermanos, yo no sé, 5 o 6 meses, no supe el tiempo, pero las cosas se vinieron descomponiendo poco a poco y dejaron de tener hasta relaciones de matrimonio, de intimidad como matrimonio. Hasta eso me mostró Abba, que ya habían tenido intimidad y que había sido de bendición. Al otro día le hablé como a las 8:30 al hermano y me empezó a platicar lo que ya mi padre me había mostrado en el sueño. Y me dijo, mi hermano, ya tuvimos intimidad y fue hermoso. Y le digo, mi hermano, por eso te hablo, porque mi padre me mostró que esto ya había sucedido y como evidencia para tu vida y para la fe que tienen en Abba, ya mi padre me lo había mostrado. Entonces, esto es real, esto es verdadero, mi hermano. Necesitan aprender a elegir, escuchar a Abba en lo que tengan que hacer o en lo que tengan que decir. Sí, y pues la verdad fue hermoso, mi hermano, fue glorioso porque pues sin estar acá, Abba lo está corrigiendo y dice que la esposa era como por tercera vez que le decía, esto se acabó, yo ya me voy, yo ya no quiero nada, yo ya no. Y resulta que el sábado en la mañana le dice, te amaba y ahora te amo mucho más. Y perdóname por todo lo que te he dicho, por todo lo que te he hecho. ¿Sabes qué? Vamos a seguir adelante. Y no me quedó más de decirle, Abba, Padre, gracias por las obras que tú haces. Añadir algo a eso. A mi esposo le tocó ver una área y a mí me tocó la otra. Ayer compartían los niños de ese matrimonio que cuando han visto como de sombrerazo, gritos y pleitos y todo, ellos cada vez que veían eso, se tomaban de la mano, se iban a su recámara y se ponían a clamar a papá, porque ellos están viviendo esa transformación. Y el niño Josué dice, papá, tú eres el dueño de la familia, tú eres el dueño y el creador de esa empresa. Ya puede hablar bien, tenía problemas de dicción. Y ayer cuando papá puso compartir con los grandes y los niños al mismo tiempo, sus papás se quedaron viendo unos a los otros, pero el Espíritu Santo dijo que oren cada uno dando gracias por la palabra que fue ministrada y hablada. He entendido que el que habla, el que convence, el que llega al corazón y a la fibra más profunda es Abba. Y Areli decía, papá, gracias, porque ya no tenemos miedo. Temblaba mi casa, temblaba el peligro de que no sabíamos con quién irnos, porque hasta eso hablaron. Pero
tú no, lo que tú has unido no lo separa el hombre. O sea, wow, o sea, ella es de primer año y se quedaron así. Las otras dos hermanas que fueron, no sabían qué rollo, pero fue hermoso, hermano. Fue hermoso cómo los niños sí sienten cuando hay tempestades en el hogar, cuando hay problemas, lo sienten. Y Satanás les manda que ellos son los culpables y son los responsables. Pero en este caso ellos decían, nosotros no somos culpables, nosotros no somos responsables, sino tú eres responsable de nosotros, papá, y tú no vas a dejar que esta arca se hunda. Y fue algo hermoso, hermoso, y dije yo, gracias, papá, porque tú no dejas, tú siempre nos vas a llevar a puerto seguro. Y pues quería compartirle. Yo no sabía lo que mi esposo iba a compartirle, pero bendigo este tiempo y bendigo esa dedicación que Dios ha puesto en usted, hermano Cristo. Le robo un segundo más, mi hermano, porque al final no pude terminar, pero voy a terminar. Perdón, En un minuto voy a terminar. Perdón. Al día de hoy, en mi corazón tengo una certeza, una seguridad de la presencia de Abba conmigo. Y tengo una seguridad y una certeza de que todo lo que estoy pensando, Él lo sabe. Todo lo que voy a hablar, Él lo sabe. Y como entiendo que todo lo que pienso y todo lo que voy a hablar, Él lo sabe, entonces eso me da la dirección o la guianza para decirle, Padre, tú sabes esto, hazlo tú. Manifiéstate tú en mi vida, hazlo tú, muéstrame tú, enséñame tú, y vaya, la verdad es que como Dios me lo muestra como la barca cuando iban los apóstoles y Jesús iba durmiendo y el aire les era contrario y no podían avanzar. Cuando Jesús se levanta y reprende el viento, la tormenta, dice que se hizo bonanza y llegaron rapidito. Bueno, así me siento, mis hermanos, que realmente con una dirección y una seguridad hacia dónde me lleva Abba a esa perfección. Amén, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Manrique. Gracias, Silvia, por el abono que hiciste ahí al testimonio de Dios con esta familia. Y bueno, pues habla de algo tan hermoso, ¿no? Que lo que Él hace en la vida personal, entonces nos capacita para participar con Él en las vidas de otros. Y qué diferente, ¿no? Si ustedes hubieran escuchado a Manrique y Silvia cuando empezaron esta trayectoria de venir a la adopción, cómo estaban de cargados, de frustrados, de dolidos, de desgastados por todos los años de servicio a Dios, el contraste es total, ¿no? Y se va a poner aún mejor, porque estamos aprendiendo a ser parte de Dios. Y es algo maravilloso, todo esto que cada uno de ustedes ha hablado. Y qué hermoso es ser guiados, ¿no, Manrique? El ya no tener que tomar decisiones nosotros, sino que el Espíritu Santo nos guía, lo que ya está preparado, está dispuesto, y de ahí partimos y lo vivimos, y no te ves todo apachurrado por el viaje de toda la noche. Cuando entraste a lo mejor estabas un poquito así, pero mira, estás recibiendo vida divina. Qué hermoso. Gracias a Dios. Marco, te toca a ti. Pues sí, efectivamente, Enrique se ve muy fresco. Qué bueno. Bueno, es para mí maravilloso estas 4
verdades fundamentales que son el fundamento pues de todo lo que Abba está edificando o está queriendo edificar en nuestros corazones. Me asombra pues que entre tantas verdades que hay en la palabra, el Espíritu Santo nos haya llevado a escoger estas cuatro vivencias, ¿no? Estas cuatro verdades. Y el hecho de estar pasando por recibir la revelación de cada uno de los pasos de fe, el sentir el impulso del Espíritu Santo a vivir cada paso de fe, al tener las vivencias, al tener estas vivencias divinas y que nos están llevando a las convicciones eternas. En resumiendo todo lo que es este proceso que hemos estado estudiando en detalle, es hermoso, maravilloso. Es bien interesante todo lo que va surgiendo de las dificultades internas para vivir todo esto. Todos los temores que surgen de mi corazón, todas las voces que se levantan, ¿no? A cada paso y como ejemplo, ahora que iba a ser operado de mi primer ojo, pues había muchos temores ahí detrás, y qué tal sí, qué tal, y esto, y fíjate en estos detalles, y cosas para levantar temor, ¿no? Para levantar miedos. Me doy cuenta de cuán esclavo he sido de muchos miedos y temores, y pues el hecho de haber pasado, vivido todo el proceso de la operación, es como un establecimiento de parte de mi padre, ¿no? En lo que él me está mostrando hacia donde me quiere llevar, ¿no? Cómo me establece firmemente y sin hacer caso de voces o nada a mi alrededor, va Dios dando pasos seguros hacia el camino donde me quiere llevar, ¿no? Y esto es maravilloso, poder vivir la alianza de Dios y cómo Él trabaja con todos los obstáculos. Estas cuatro verdades, la verdad de que soy luz y ahora ando en la luz, ¿no? La verdad de que soy libre y puedo escoger vivir a Dios o no vivirlo. La verdad de que soy casa de Dios y que soy uno con Él. Y la verdad que puedo entrar en el reposo de Dios para que Él haga sus obras. Todo esto es maravilloso. La dificultad más grande que tengo en todos estos procesos es la de escuchar a mi Padre. Bueno, son dos vivencias simultáneas, porque hay momentos en que lo escucho y todo se va fluido, ¿no? Todo ocurre así, maravillosamente, pero hay momentos en que no le digo, no te escucho, Padre, te estoy escuchando y pasan días y no lo escucho, ¿no? Pero me ha servido mucho el entender que Él es el que está a cargo del proceso, que no es mi responsabilidad, sino de Él, y que Él lo está haciendo y que lo va a hacer, que no hay pierde, porque como Él lo prometió, pues Él se hace cargo, ¿no? Entonces eso me ha permitido descansar. Hay
Hay situaciones de repente que surgen, por ejemplo, el otro día tuve un sueño interesante, hace pocos días, donde mi mamá eh, se levantaba y me daba un discurso sobre la responsabilidad del hombre en el matrimonio y cómo el hombre tiene obligación de proveer y de traer todo lo que se necesita a la casa. Y fue interesantísimo darme cuenta cómo en mi interior tengo mensajes grabados eh, de, de, de esa voz que de repente sale de mí, surge en mí, haciendo reclamos y echándome encima responsabilidades que a mí me ha quedado claro que Abba es el responsable de mi sustento totalmente, y no solamente el mío, sino de mi familia también, de mi esposa, de toda mi familia. Y es maravillosa la libertad de poder elegir a quién le vas a dar eh, el crédito de lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que está pasando, ¿no? ¿Qué voz voy a escuchar? Y es maravilloso esta parte también de poder elegir la voz que voy a escuchar, ¿no? Entonces, pues es maravilloso todo lo que hemos estado viviendo, todo este proceso, estos procesos tan hermosos y bueno, pues quisiera salir corriendo hasta la corrección, hasta la instrucción en justicia, ¿no? Pero bueno, también esa es una voz que ya estoy tratando de no escuchar mucho, ¿no? Esa voz de urgencia de caminar rápido todo lo que Dios tiene previsto para mí y para nosotros, ¿no? Y es lo que les puedo comentar. Gracias. Gracias, Marco. Eh, creo que esta sesión tiene un valor inmenso porque nos permite a cada uno externar eh, lo que estamos entendiendo, lo que estamos viviendo y lo que está quedando registrado en nuestros corazones por el proceso del amor de Dios, el ministerio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, ¿no? Y lo importante de todo esto es que uh, eh, hay cosas que ya son uniformes en cada uno de los participantes de esta sesión, de este grupo. Ya no hay duda de que somos hijos. Ya no hay duda de que la responsabilidad de perfeccionarnos está en Abba. O sea, hay cosas que ya están establecidas, ya son fundamentos puestos. Ya no hay un debate de que si somos o no somos luz. Estamos conscientes de que no lo vivimos al 100% todavía, pero todo se está aclarando, ¿se dan cuenta? Y todo esto testifica entonces finalmente de que estamos viviendo revelación. Así que ya empezó una vivencia consciente de recibir revelación. Y lo último que compartió Marco de las voces, ¿no? El hecho de que haya voces en mi interior no quiere decir que todas vienen de Dios. Y poder ser traído a como todos, yo creo que hemos usado radios, ¿no? Y los radios viejos tenían un problema más grande, que era el sintonizarlos bien, ¿no? Aún los nuevos sufren de que agarren bien o no la señal, pero ya no es como eran los viejos, que tenías que buscarle exactamente dónde entraba la señal bien. Y un poquito eso nos explica el trabajo de Dios en nuestro espíritu, ¿no? De que finalmente ya no haya cabida en nuestro espíritu para otras voces. Que todas estas voces ajenas
las entreguemos para que Él santifique nuestro espíritu. Porque ahí hay aperturas, ¿no? Hay canales que tenemos abiertos que van a ser utilizados por el enemigo, por benignos que parezcan, por inocentes que parezcan. Jesús en Juan capítulo 10 dijo claramente, mis ovejas conocen mi voz, la escuchan y la siguen, y no oirán al extraño. ¿Sí? Y eso es lo que queremos ver cumplido en nuestros corazones. Entonces, todo esto es un testimonio maravilloso, vivencial de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y bueno, pues estamos listos con todo esto para proceder en la próxima sesión a las 2 páginas que nos restan, que van juntas, y ver lo que Dios tiene para prepararnos para el segmento que sigue en nuestra trayectoria de aprender a vivir revelación. Revelación es algo maravilloso porque es divino, pero las bases están puestas en nuestros corazones y vamos ahora a ocuparnos de recibir esta realidad, ¿sí? Mi vida como hijo o hija de Dios es en una ministración o un suministro de revelación constante. Y entonces estoy siendo traído a una vivencia plena de revelación. Porque todo donde yo opto todavía por reaccionar a lo que está ocurriendo en mi exterior por mi cuenta, es un lugar donde no estoy recibiendo la guianza en revelación que está preparada para mí. Entonces, caso en punto, ¿no? Es lógico humanamente que si viajé 12 horas en un autobús estoy cansado y es lógico que el video va a estar grabado y que puedo verlo después y todo lo que nos comentaba Manrique. Pero la guianza del Espíritu es otra, ¿no? Y en ocasiones Él te va a decir, hijo, acuéstate, ¿no? O sea, no es un molde, pues, sino es una guianza constante. Entonces, lo hermoso es saber, yo vivo este día en revelación, todo el día, para todas las cosas. El contar con eso y el vivirlo de manera constante va a afirmar, a establecer esta operación del Espíritu Santo en nosotros plenamente, ¿no? Y allí ya entendimos que la revelación es el primer paso para vivir lo que Dios tiene preparado, que sin ella no sucede, porque Dios no va a operar sin invitarnos y no va a proceder sin que elijamos participar. Y entonces ese es el lugar de revelación, es la interfase, ¿no? Es la única manera en que la relación, la comunión entre Abba y cada hijo va a ocurrir. Y esto es asombroso, ¿no? Entenderlo así ahora, a como empezamos con los conceptos que hayamos traído cada uno de lo que revelación era, hoy tenemos un entendimiento más uniforme, más claro, y un convencimiento que el Espíritu Santo está generando en nuestros corazones por la vivencia de revelación. Y cuando te das cuenta que si se trata del quehacer de la casa, de las cosas del trabajo, de las cosas internas o de los asuntos del cuerpo de Cristo o de la sociedad, de lo que sea, para todo hay revelación, para todo. ¿Sí? Que es un servicio divino
que está provisto para que vivas de eso. Que ya no hay necesidad de darle por nuestro lado, ¿no? Que allí es donde pertenecemos, escuchando, recibiendo. Y en lo último que dijo Marco, ¿no? Dice, uno de mis mayores problemas es cuando no escucho. Bueno, esos son los momentos donde tenemos que elegir si me muevo o no me muevo. Y se acuerdan de Moisés que dijo, si tú no vas, no damos un paso, o sea, no nos movemos. Y a veces esa es la lección, a veces es la comunicación, ¿no? Es enseñarnos a esperar. Enseñarnos a ya no darnos el permiso de proceder con ninguna cosa, ni pensar ni nada, sino necesito escucharte, Padre. Y aquí voy a estar hasta que me indiques que sigue, ¿no? Y bueno, es algo tan íntimo, tan a la medida de cada uno de nosotros, ¿no? Que es perfecto en ese aspecto. Es perfecto lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Pues mis hermanos, la próxima sesión vamos a gozarnos más todavía y recibir lo que sigue en el menú de Dios. Elizabeth, quisiera invitarte a que des gracias por esta sesión. Claro que sí. Abba, te damos muchas gracias por lo que tú ya tienes preparado para nosotros, para seguir haciéndonos hijos conforme a Jesús. Gracias porque todo lo que hemos vivido hasta hoy lo hemos vivido contigo y tú nos estás comprobando tu buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Te pedimos que tú sigas renovando nuestro entendimiento y que podamos seguir nosotros viviendo contigo las obras que tienes preparadas para nosotros, contigo, en todo momento. Te damos muchas gracias por quien tú eres y por todo lo que vas a seguir haciendo en nosotros tus hijos. Te amamos, Padre, en Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Hermanos, bendiciones. Bendiciones. Disfrutemos a Dios. Amén.